Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Recibimos a nuestra segunda invitada para esta jornada. Nos acompaña Jessica de Sousa, quien es docente y psicopedagoga, también pues especialista en el tema de conducta y además también en el diagnóstico y tratamiento psicopedagógico. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar con ustedes. Y justamente para hablar y seguir hablando del tema del acoso escolar, cuán importante es la información, la prevención y desde el plano educativo, como docente también que vives de cerca con los niños cada una de estas situaciones, ¿cómo se ve esto desde las instituciones educativas de nuestro país, el tema del acoso escolar? ¿Cómo lo manejan las docentes? Y si realmente observan que hay mayor cantidad de casos, porque creo que realmente ninguna institución queda como libre de que exista el acoso o el bullying o problemas entre los niños de convivencia. Sí, fíjate, dentro del aula se encuentran mucho estas situaciones, ¿no?, de violencia y acoso, porque es importante que podamos diferenciar lo que es la violencia y lo que es el acoso. El acoso es algo que es recurrente, permanente, durante un periodo de tiempo y los agresores tienen una intención, ¿no? Entonces, sí podemos ver violencia dentro de las aulas y podemos ver acoso. ¿Qué sucede? Que hoy día tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas, vemos estas situaciones, pero muchísimas de las veces son los maestros que también fomentan con sus palabras, con sus acciones, este tipo de acciones dentro de los estudiantes. Podemos ver estudiantes que a lo mejor utilizan mucho el término de chalequeo, estamos bromeando, estamos echando una broma, y a veces el docente, el profesor, refuerza estas conductas. Entonces los estudiantes en muchísimas de las ocasiones se sienten como apoyados. Entonces sí, es una realidad en nuestro país que hay acoso escolar y que ha ido cada día sumándose más dentro de las aulas sin ningún tipo de distinción, si es un colegio privado, un colegio público o un colegio religioso. ¿Okay? Bien, en ese panorama, como decías, bueno, influye allí mucho el docente y lo decía también el abogado, mencionaba que bueno, quizás en algunos salones de clase también tienes una población elevada de estudiantes y bueno, quizás al docente que está ahí encargado también a veces se le dificulta, bueno, identificar que algo está pasando. Eso también pasa en las instituciones educativas. Fíjate, sucede que hay altas matrículas hoy día de estudiantes dentro de las aulas. Puedes encontrar salones con 25, 30 y hasta 40 alumnos para un solo docente. Imaginemos en un caso de bachillerato. ¿Cómo controlas todo eso si tienes que dar una cátedra, que es importante porque tienes un departamento de evaluación que te controla los tiempos, solo tienes 45 o 2 horas académicas en donde tienes que dar la clase, revisar, corregir, ¿sabes? Buscar que los estudiantes entiendan la situación del tema y al mismo tiempo buscar de que ellos no le hagan bullying o acoso o violencia a otro compañero. Entonces a veces muchísimos de los profesores toman la postura de que, bueno, yo solo vengo a dar mi clase, eso que lo resuelva el colegio o que lo resuelva la sociedad educativa, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros como padres y nosotros como educadores podamos velar porque si nuestros hijos están siendo víctimas del bullying o víctimas de violencia, podamos acudir a los entes correspondientes y comenzar primero por el colegio, hacer un llamado al colegio. Está sucediendo esto en el aula de clases. Claro, eso que mencionas es importante, el tema de poder acudir y conversar, porque muchas veces se observan situaciones, de pronto la manejan los padres solos o la está viendo solo el docente y no hay quizás como esa línea de seguimiento a cada uno de los casos que es tan importante y como dices, o sea, es un tema, lo conversaba con el abogado, bueno, del Estado también de responsabilidades, pero donde hay responsabilidades de la parte educativa y también de los padres. Sin duda alguna, hoy día vemos muchos padres que por razones de trabajo están muy copados de tiempo y pasan menos tiempo con sus hijos y hablan menos tiempo con ellos, y muchos de estos niños que son víctimas de bullying o del acoso no le comentan a sus padres en la situación que están metidos. Entonces es el estudiante que va disminuyendo sus calificaciones, que no quiere ir al colegio, y entonces el papá, en vez de prender una señal de alerta, lo único que hace es tildar. Entonces el papá debería prender esa señal de alerta, ir al colegio, ver qué está sucediendo y
de ahí seguir esa línea de seguimiento, hablar con las coordinaciones, con el departamento de psicopedagogía o de orientación del colegio, y si esta institución no sigue el seguimiento o no respalda a los padres, es allí donde los padres deben asistir a las instancias públicas a hacer sus denuncias, porque tienen que velar siempre por el bienestar emocional de sus hijos. Así es. ¿Consideras que hay algunos factores que incidan en que se promueva de alguna forma el acoso escolar? Mencionas que, bueno, quizás a veces los docentes pueden ser también un factor. Además de eso, quizás, no sé, la población, las zonas, ¿o qué factores inciden? Fíjate, hoy día, si vemos hasta las estadísticas, podíamos encontrar antes que a lo mejor eran los estratos sociales. Hoy día ya no es eso. Hoy día se basan más en cosas más efímeras, como por ejemplo si tienes un teléfono de renombre, si usas redes sociales, si perteneces a lo mejor a un grupo que realiza videos virales. Entonces, si estás dentro de toda esta onda tecnológica, entonces, bueno, sí puedes ser, como vamos a decir, de los líderes y no te hacen bullying, ¿ok? Pero podemos ver que hacen bullying o acoso escolar a cualquier tipo de niño dentro de las aulas, a los niños neurodivergentes, a niños que, como te digo, a lo mejor no tienen el último teléfono o en su defecto no tienen teléfono. Entonces es que eres chimbo, eres aburrido y muchos otros calificativos. No hay una distinción hoy día, pero sí se está yendo más hacia las tendencias tecnológicas y hacia la era, bueno, vamos a decir, más moderna, de que si tienes redes sociales, si haces videos, etcétera, etcétera. Claro, todo va variando y lo decíamos, bueno, antes era solo el acoso escolar, ahora también hay el ciberacoso, que es el tema también que a través de las redes sociales se puede dar también pues este problema y que va avanzando y que también requiere de tanto de los docentes como de los padres, bueno, estar involucrados en cada uno de estos escenarios. Sí, fíjate que muchísimas las veces el ciberacoso empieza desde el colegio, ¿ok? Y es ahí donde el profesor tiene que ser garante de que los estudiantes o no usen el aparato electrónico dentro del aula de clase, porque se supone que debería estar viendo clases, o en su defecto no realicen videos dentro del aula de clase, porque bueno, hay una privación del uniforme, de la identidad de otros alumnos que ellos pueden estar exponiendo en sus redes y deben cuidar. Pero es ahí donde yo parto, no hay una supervisión de parte del docente. Entonces, el ciberacoso empieza desde el colegio y, bueno, sigue desde casa, ¿no? Antes, en las épocas anteriores, el bullying o el acoso era muy puntual. Sucedía en la escuela y allí quedó. Hoy día no, sigue, pasa Semana Santa, sigue el acoso. Estás en las vacaciones, sigue el acoso. Es decir, no tiene un fin porque gracias a la tecnología se mantiene, ¿ok? Y el acoso hoy ya es demasiado viral, es decir, es demasiado rápido. Antes a lo mejor se podía enterar una sección porque era dentro de ese mismo entorno, pero hoy día no, lo difunden en canales de YouTube, lo hacen a través de un canal de Telegram y cualquier otra plataforma digital donde puedan compartir cualquier información, un meme, un TikTok hacia esa persona. Bien, nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando, no se muevan de argumentos. Seguimos conversando con Jessica de Sousa, quien es docente y psicopedagoga. Y hablando en el panorama de los niños, reciente escuchaba una persona que decía, los niños de hoy en día son más crueles. Y te consulto, ¿eso qué incide en eso? ¿Tiene que ver también con esa exposición a las redes sociales? Bueno, donde también lo vemos, el tema de los comentarios, las personas tienden a ser, bueno, como están detrás de una pantalla, los comentarios son más negativos. ¿Realmente hoy en día vemos esa tendencia de que los niños quizás son más crueles? Bueno, podemos decir que sí, porque obtienen mayor información antes de la edad que les corresponden. Entonces están expuestos a obtener información, contenido, conocimiento antes de una edad madura que no están preparados. Ellos lo reciben y lo comparten. Entonces también tenemos que hoy día los niños son menos supervisados por sus padres, a diferencia de antes, entonces los niños tienen como más poder. Entonces suma que tienen menos supervisión y tienen más acceso a la tecnología donde puedes encontrar cualquier tipo de información, lógicamente van a ser un poco más crueles, más duros y más ácidos al momento de comentar o compartir hasta con otra persona.
Claro, y eso debe llamarnos la atención porque a veces cuando hablamos del acoso escolar pareciera que solo hablamos de la víctima, ¿no? Y de cómo realmente trabajar con la víctima, pero hay un agresor y también ahí hay unos factores que hay que revisar. Ese tema que mencionas, bueno, de los padres deben estar allí atentos porque quizás, bueno, si no hay supervisión, realmente tienes allí un agresor en formación. Y también es allí también los padres, bueno, de revisar, no solamente si mi hijo es víctima, sino también si mi hijo es agresor. Sin duda. Fíjate que a veces los niños que son agresores también les pasa mucho que son niños que están carentes de afecto, carentes de atención, y esa es una forma en la que ellos han encontrado de captar la atención de otras personas, ¿ok? Entonces es allí donde el niño empieza a molestar a otros compañeros para poder lograr obtener eso que no tiene, bien sea del hogar o de la escuela. Entonces el niño o el adolescente molesta, fastidia, se mete en problemas, y cuando tú empiezas a indagar un poco te das cuenta de que es un niño que, bueno, no ha estado supervisado, es un niño que a lo mejor pasa muchísimas horas dentro de la tecnología, pasa largas horas o periodos de tiempo solo en casa porque papá y mamá están trabajando, ¿no? Entonces, estos niños a veces que tienen estas conductas, vamos a decir, como revoltosas, son muchas veces estos niños que han sido carentes de afecto y de atención por parte de los padres. Claro, y que justamente es también eso, necesitan atención, necesitan también esa supervisión de, bueno, corregir esas conductas, de ver la forma correcta también, de poder tratarse con los demás compañeros, de convivencia también, de tolerancia, que muchas veces no han aprendido desde casa. Y que también es importante, bueno, trabajar desde las instituciones educativas. Y que el papá llega y solo es como que, ¿sigues utilizando el aparato electrónico? ¿No te bañaste? O sea, no llega a ser una comunicación de cómo te fue. ¿Qué hiciste? ¿Te está pasando esto? Entonces el papá solo llega a puntualizarlo, y a veces ocurre también en el aula. El docente, en vez de acercarse y preguntar qué está sucediendo, por qué te portas así, bueno, vamos a citar a tus padres contigo para ver qué está sucediendo. No, el docente solo puntualiza, te estás portando mal, voy a bajarte los puntos de rasgo, y ya, no indagan. Entonces es un niño que sin duda alguna está siendo desatendido. Y bueno, la forma de manifestar esa incomodidad emocional es a través del comportamiento, ¿no? También está el otro grupo de niños que viene de una familia que es agresiva, hostil, que es la única forma que han encontrado de comunicarse dentro del hogar es a través del golpe, a través del grito, del maltrato, y entonces, bueno, esa es la forma en la que él tiene de comunicarse con los pares, es decir, con sus demás compañeros. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias también de estos niños que reciben parte de ese acoso escolar? Fíjate, vemos hoy día que muchísimos de los niños, lógicamente porque no están siendo atendidos ni acompañados, están cayendo en depresión y en ansiedad, ¿no? Esto es sumamente importante, que si los padres ven que sus hijos son víctimas del bullying, deben acudir al departamento de psicología de cualquier lugar para que su hijo lleve una atención psicológica, que es lo crucial, ¿no? Pero empiezan problemas como bajar el rendimiento académico, hay niños que empiezan a ser totalmente sumisos, otros niños empiezan a ser muy reactivos. Entonces es el niño que, bueno, empezaron a hacerle bullying, siempre se portó bien y de repente se detona y empieza a portarse mal. Y la mamá dice, ¿pero por qué él se porta mal si siempre se ha portado bien? Es una señal de alerta. Hay que ver, puede ser que lo están hostigando y es la forma en la que él ha encontrado. Entonces empiezan a tener baja autoestima, no quieren ir al colegio, empiezan a decir, me siento mal, empiezan los síntomas de la nada, como que estoy en el colegio y venme a buscar que me siento mal, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de barriga, y llegas a la casa y todo está bien, ¿ok? Entonces, esas son como que las primeras señales de alerta que dan la mayoría de los niños y de los adolescentes, y que nosotros como padres tenemos que ir verificando si es algo que se repite con frecuencia y si es siempre en el entorno escolar o cuando nosotros hacemos mención del entorno escolar. Claro, siempre ese llamado a la atención que es tan importante de los padres, bueno, estar pendiente de cada uno de esos factores de los niños, cómo se sienten, y lo que mencionabas de, bueno, tener esa parte de comunicación, de saber cómo se sienten, cómo les están yendo, y que también es esencial en este punto de, bueno, saber si algo está pasando. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos conversando con Jessica de Sousa. Eres también especialista en niños dentro del trastorno del espectro autista, con TDAH. Y estos niños también tienen, quizás son más vulnerables a sufrir de acoso escolar, porque bueno, tienen diferencias.
Sí, sin duda alguna puede ser la población más predispuesta a que esto le suceda, ¿no? Muchos de ellos saben cómo defenderse porque, bueno, sus padres han hecho como un entrenamiento previo. Otros, lógicamente, no, por eso mismo, porque no entienden las diferencias o lo que llamamos que entienden todo literal, ¿no? Entonces, sí es una población que está en riesgo de sufrir acoso y violencia escolar. Pero también es una población que tiende a estar muy acompañada y supervisada. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos de estos estudiantes, que si estamos hablando de aulas regulares, que están incluidos dentro del sistema educativo, el profesorado está muy atento de ellos. Entonces, sí son como que alumnos con los que se pueden meter, pero como están muy atentos de ellos, los chicos que hacen bullying evitan a veces, en la mayoría de las ocasiones, atacarlos a ellos. Entonces, sí, sin duda alguna es una población que está en riesgo, pero tiende que hay a estar, atención. pero si hacen bullying, rápidamente se va a detectar a ese grupo de estudiantes. ¿Okay? A diferencia de los estudiantes que pueden ser sobresalientes, ¿okay? De los estudiantes que son introvertidos o que tienen normalmente pena o que tienen pocas habilidades sociales y no son ese grupo, no es ese niño que es muy amiguero, sino que siempre está más tímido, reservado, con pequeñas cantidades de amigos. Esos son los que son más fáciles, vamos a decirlo, como de atacar. Bien, ahora también esas recomendaciones que les puedas dar a los padres también que están en casa, que bueno, que han visto todo el programa y quizás también eso que consideras que es necesario implementar desde las instituciones educativas y que también, bueno, se pueda replicar desde las casas. Fíjate, para las instituciones educativas es necesario que el docente sea parte del proceso, no solo del proceso académico o formativo, sino del proceso emocional. ¿Okay? Debemos formar alumnos integrales y de esta manera poder colaborar en el sistema educativo de que la violencia no siga en aumento, sino empieza a disminuir, ¿no? Y en el hogar, que los padres puedan tener y encontrar momentos en los que puedan conversar con sus hijos, puedan tener esa comunicación, además de las apretadas agendas que puedan tener, de tener una conversación y escucharlos, saber qué puede estar sucediendo sin juzgarlos por lo que le puede estar pasando, porque muchas de las veces ocurre que, bueno, el niño confiesa en casa, bueno, sí, me han golpeado, me han agredido, me hacen bullying, y el papá obtiene una actitud de ¿por qué te estás dejando hacer esto? Y lo agrede más bien. Entonces es como que, oye, está sucediendo esto, vamos a buscar a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Ir a las instancias educativas, conversar con el departamento de psicopedagogía o psicología del colegio para que presten atención a lo que le está sucediendo a su hijo. Y si el colegio, lógicamente, no hace ningún tipo de mejora ante la situación de su hijo, acudir a cualquier lugar de las instancias públicas a hacer la denuncia correspondiente. Ahora, como docente, por ejemplo, desde la ANDIEP, de la parte de instituciones privadas, ellos decían, bueno, es necesario reformar las leyes y eso lo conversamos en la primera parte. También como docente, ¿consideras que hace falta ese trabajo de reforma de leyes, quizás de creación de nuevas normativas, reglamentos? Sí, sin duda alguna, cada colegio tiene su manual de convivencia, ¿no? Y dentro del manual de convivencia tiene que estar explícito todas estas situaciones que se pueden presentar en el día a día, pero hay que hacer la actualización de las nuevas tendencias, como son los retos virales, establecer allí lo de los memes, todas estas cosas nuevas tecnológicas que han salido, porque bueno, los manuales han estado un poco desactualizados y hoy día vemos que ya el acoso escolar no está dentro del aula, sino también está fuera del aula, como lo decíamos antes, a través del ciberacoso. Entonces, sin duda alguna, las leyes y los manuales de convivencia dentro de los colegios tienen que cambiar. Bien, y en ese sentido también, ¿qué recomendaciones dar con respecto a las redes sociales y a esa atención que deben tener los padres? En algunos casos, bueno, dicen los niños no deberían tener teléfono hasta cierta edad o deberían utilizar el teléfono con supervisión. ¿Cuál sería la recomendación que les darías de cuál es el correcto uso realmente con el tema de las redes sociales y el uso de dispositivos móviles? Fíjate, si tu hijo está en la capacidad cognitiva de saber qué es ese aparato que tiene en las manos y qué puede tener, tú le puedes dar la oportunidad, la confianza, siempre bajo un respaldo, es decir, que tú puedas ver qué ve, qué contenido está consumiendo mi hijo y qué tipo de personaje es dentro de las redes sociales o dentro del internet, mi hijo.
Ahora, si tú ves que tu hijo todavía es muy inmaduro, es inocente todavía ante todo lo que podemos encontrar en las redes sociales, entonces no es un candidato para poder tener un aparato electrónico o por lo menos de poder usar redes sociales. Para mí siempre va, mientras más tarde puedan acceder a las redes sociales los jóvenes de hoy día, muchísimo mejor. Claro, tus redes sociales y dónde las personas pueden contactarte. Ok, bueno, me pueden encontrar por Instagram, TikTok y Facebook como @aprendizajes. Bien, desde allí pueden encontrar muchos tips realmente en tus redes sociales y que siempre es importante eso para los padres, buscar información, investigar y saber realmente cómo manejar a sus hijos, y con el tema de las redes sociales que hoy, bueno, sigue siendo un eje fundamental donde reciben mucho contenido que a veces no es apropiado para sus edades. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ustedes. Jessica de Sousa, docente y psicopedagoga. Y antes de despedir este programa, queremos agradecer a una aliada especial, Natacha Castro de Tasha Shop, que nos envió unos detalles especiales por el Día de la Madre que va a ser este próximo domingo para nuestra presentadora Rosa Colmenares, quien también, bueno, recibió a su bebé reciente, ya cumple 4 meses, y también para nuestra productora Eugeli Aponte. Gracias por ese detalle y a ellas pues esperamos que disfruten y celebren el Día de la Madre. También a todas las madres que nos están viendo en nuestro programa y que son, como hablamos en este programa, parte esencial de la familia para formar a sus hijos, para formar también a todas las personas dentro de ese núcleo tan importante en nuestra sociedad. Con esto despedimos este programa. Gracias por estar en sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes, @argumentos y mi cuenta @sorieme.